Pastor, otra pregunta que ahorita usted estuvo hablando y nosotros pudimos entender la importancia de la traducción o más bien del idioma original en lo que nosotros podemos comprender de la Biblia. Pero ¿cuál sería el desafío de traducir la Biblia de su idioma original a otros? O sea, ¿cómo afectaría eso? Más que afectar, vamos a irnos por la expresión desafío. ¿Cuál sería uno de los desafíos? Para mí es el acercamiento a la idea que quería transmitir el autor cuando estaba utilizando ciertos vocabularios. El vocabulario hebreo en el que está escrito el Antiguo Testamento y la porción griega en la que está escrito el Nuevo Testamento es mucho más amplio que el idioma. Por ejemplo, voy a partir del español, que es que nosotros estamos utilizando, que nuestro idioma español. Y entonces llega un momento en el que uno quiere hacer una traducción que no encuentra una expresión precisa para hacerlo. En español nosotros tenemos género neutro en la gramática. Pero en el hebreo es masculino o femenino, no hay espacio para neutro. Y entonces las vocales son distintas, las normas de acentuaciones son distintas. Tenemos más vocales, aunque hacen referencia a lo mismo, pero cuando queremos decir que una vocal es acentuada, es diferente a cuando no es una vocal acentuada. Cuando yo tengo una N que va en el medio de una palabra y tengo una N que va al final de una palabra, es diferente. Hay un desafío al nosotros acercarnos al idioma. Yo creo que una de las traducciones es primero tomar cada palabra en su contexto. Okay. Y por ejemplo, una herramienta que nos ayuda a establecer el contexto de las palabras o el uso de las palabras son los léxicos. Usted va a escuchar que los teólogos van a decir que el léxico, y yo puedo tomar hablábamos detrás de cámara, comentábamos hace un ratito antes de empezar la grabación, de una traducción que me tocó hacer para un trabajo de la maestría, de un texto de la Biblia. Y entonces me tocaba decidir de las 10, 12 palabras en hebreo que tenía el texto, cuáles 3 yo iba a estudiar para aclarar la problemática que yo veía en el texto. Así que yo tomo un verbo y tomo 2 sustantivos. Y cuando tomo el verbo y voy al léxico, estaba tomando el verbo natán, que la traducción más común que le da la Biblia es dar. Ese es el verbo dar en hebreo. Cuando yo tomo el verbo, me dice que aparece 2000 y algo de veces en el Antiguo Testamento. Si yo tuviese en el momento, sin el léxico, que buscar las 2000 y algo de veces que ese verbo aparece en diferentes tiempos verbales en el Antiguo Testamento para ver con la intención que le está utilizando el autor, para luego yo saber qué intención en el contexto del versículo que yo estoy trabajando le voy a dar a esa traducción, sería un trabajo del cielo a la tierra. Entonces, ese para mí es uno de los desafíos, poner cada palabra en su contexto atendiendo al uso que se le da. Y yo tomé, por ejemplo, otra palabra que es precepto. Cuando yo pienso en precepto, automáticamente estoy pensando en la ley de Dios. Pero el capítulo me dice, en el texto, precepto no se refiere a la ley de Dios, aunque 2 versículos anteriores al versículo que yo estaba trabajando sí se refería a la ley de Dios. Entonces yo tenía que ver por qué en ese texto el autor me dice a mí que no es la ley de Dios a lo que él está diciendo. Y entonces ahí yo iba a un prefijo, que era una partícula que nosotros decimos en hebreo se llama alef, que funciona casi como un prefijo o una preposición. Y entonces la gramática me dice que cuando Natán tiene como prefijo o sufijo la partícula le se puede traducir como les permití, no les di. Y cambió totalmente la intención del verbo, que es dar. Ay, ay, Y entonces en ese sentido creo que acercarse a la palabra, al uso que se le da, es importante. Hay repeticiones en el idioma hebreo que nosotros no las entendemos en el idioma español, pero que el autor lo utiliza para recargar la idea de una expresión. Y esas repeticiones nosotros las conocemos como paralelismo, como quiasmo y ese tipo de cosas, que ya es un vocabulario un poquito más complejo. Así que la exactitud al momento de nosotros traducir es importante, las palabras, el contexto. El griego también es muy amplio. Y aunque nosotros tenemos una herencia mucho más marcada del griego que del hebreo, también hay desafíos. Voy a utilizar uno que nosotros conocemos hoy en día. A un médico que trabaja con el corazón, no, ¿cómo le llamamos? Cardiólogo. Pero el corazón no es cardio en español. ¿Por qué cardiólogo? Eso es una expresión griega.
Cardia es corazón en griego. Cardiólogo se está refiriendo a que estamos heredando esa palabra, pero puede tener otra intención. Hay palabras que tienen 1, 2, 3, 4 significados y por el contexto, quien va a hacer la traducción, que para el traductor es un desafío, debe saber cuál palabra utilizar. Hay aparentes errores gramaticales que el autor también lo utiliza para llamar la atención de quien está leyendo el texto. Y le está diciendo, mira, esto es tan terrible lo que yo te estoy describiendo aquí, que voy a cometer un error para que tú te detengas a mirar por qué el error y te des cuenta que yo estoy resaltando un mensaje que tú necesitas prestarle atención. El texto puede utilizar eso. Aparentemente son errores. Pudiera ser, por ejemplo, nosotros tenemos una composición gramatical en la que en una oración nosotros podemos poner un artículo, el sujeto, el verbo y el predicado. Pero el autor puede tomar no un error de contenido, sino decir, yo voy a poner el artículo, voy a poner el sujeto, ahora voy a poner el predicado y de último el verbo. Y tú vas a decir, esa expresión para mí no tiene sentido. Pero cuando lo analizas, ¿por qué el autor lo hace? Entonces tú entiendes que él te está llamando a que la idea que él quiere transmitir es mucho más relevante de lo que tú pensabas. Así que para mí las traducciones tienen ciertos desafíos. Nosotros podemos hablar del entorno histórico también. Hay expresiones que no pertenecen, que no tienen una comprensión clara en nuestro idioma. Hay términos que representan un desafío para los traductores porque queriendo traer la expresión a la realidad cambian la intención. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un denario, es una moneda, pero yo no voy a traducirlo como dinero, tengo que traducirlo como denario. Y quien está traduciendo puede caer en la trampa de decir, para que se entienda, lo voy a traducir como dinero. Y eso sería un problema. Imaginémonos que alguien en Suiza dijera, yo voy a traducir esta expresión que dice aquí denario como franco, porque es la moneda de su país, o como dólar, o como bolívar, o como peso dominicano. Entran también los pasajes problemáticos, que es lo que requieren mayor énfasis de estudio, y también viene la traducción, las traducciones entonces en ese sentido van a generar cierta influencia en lo que nosotros conocemos como la interpretación. Pero necesitamos confiar, no ciegamente, pero sí con ciertos criterios, que la traducción que nosotros tenemos, o algunas de ellas, son las que de alguna manera Dios iluminó a traductores y teólogos para que tengan la intención o transmitan una intención clara acerca del contenido de las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Pastor, una pregunta, inclusive la hablamos fuera de cámara, es esta. Usted sabe que nosotros como protestantes aceptamos 66 libros, que sabemos las divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora bien, la iglesia secular aprueban o aceptan 73 libros. La iglesia católica. La iglesia católica, correcto. ¿Cuál es la necesidad de incluir esos libros? Y si son inspirados por Dios o por el hombre. Y también otra pregunta, ¿qué traducción como nuevo creyente usted me recomienda? Son como 4 preguntas en una. Pero ahí llegamos, después le cobro. Mira, cuando nosotros vemos diferencia entre lo que para el canon protestante tiene un compendio de libros y para el canon católico hay un canon, para el canon católico tenemos libros o una lista más extensa. Yo pudiera mencionarte, por ejemplo, así para inquietarte un poquito, el canon hebreo tenía 24 libros, el del Antiguo Testamento, nosotros 39, aunque son los mismos 24 porque ellos no separaban los libros que habitualmente nosotros separamos. Es decir, no teníamos 2 libros de los reyes y no teníamos 2 libros de las crónicas. Esdras y Nehemías era un solo libro, Ruth y Jueces era un solo libro. Y entonces los mismos 39 que nosotros tenemos son los mismos 24 que ellos tenían, pero sin ciertas divisiones que ellos le hacían o nosotros le añadimos ciertas divisiones. Así que es importante. Para cerrar el canon o para tomar un libro como inspirado, ya mencionamos algunos criterios. Entendemos históricamente que la Iglesia Católica añadió ciertos libros y un criterio que utilizaron era su valor histórico. Decían, bueno, no es inspiración, ellos lo admiten, aceptan eso.
no es inspiración bíblica, pero contienen un valor histórico. Por eso incluyen los libros de Macabeo, porque entre Malaquías y Mateo hay un hueco profético de inspiración de 300 años. Tú pasas de una página a otra y dices, hay una transición, pero tú saltas de Malaquías y vas a Mateo y entonces ahora te encuentras con un panorama histórico en el que tú tienes fariseos, saduceos, y tú dices, ¿de dónde salieron? Publicanos, cobradores de impuestos, pero ¿quiénes son? Porque yo no lo vi en la narrativa del Antiguo Testamento, que parece cercana. Y el libro de los Macabeos te pone un poquito en contexto. Yo creo que tú puedes ir al contexto histórico en cualquiera de esos libros o de un libro de historia que haya escrito un buen historiador sin que esté en la Biblia. Así que tú no necesitas poner un libro en el canon bíblico que contradiga el resto de las escrituras. Pero, pastor, ok, ¿es recomendable como adventista leer esos libros añadidos por la Iglesia Católica? Yo te voy a dar una opinión personal. Creo que no. No. Creo que no. Por eso te decía que el contexto histórico de ciertas épocas de la Biblia tú puedes encontrarlo en la introducción de ciertos libros de la Biblia, en ciertos libros teológicos. Hay un libro muy bueno que a mí me gusta recomendar que se llama Panorama del Antiguo Testamento, que te habla del trasfondo, del contexto. Hay un libro muy bueno para contextualizar a los escritos de los profetas, que se llaman los profetas como predicadores, que tú puedes mirar ese libro y te va a dar una introducción de la fecha en la que escribió, del origen, de la familia a la que pertenecía, del contexto en el que escribió, de la condición política, de la condición social de la época, y tú puedes acceder a libros que están haciendo un análisis científico, arqueológico, histórico de un tema, sin decir, mira, es inspiración, o yo creo que debería ser inspiración. El detalle con ver un libro dentro del canon que no es inspiración y que está allí para datación histórica, puede hacer que algunos creyentes lleguen a pensar que sí es una norma autoritativa para algunas creencias, que es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en la Iglesia Católica, con algunas creencias que de libros que no están dentro de la inspiración protestante, ellos toman algunos fundamentos para defender creencias que ya ellos tienen, que son un poco dudosas. Dentro de los libros que no están en el canon, nosotros vamos a encontrar los deuterocanónicos, que son precisamente eso que la Iglesia Católica considera como quizás no inspirado, quizás con cierta parte de inspiración, pero que sí lo vamos a tener en la Biblia. Deutero simplemente significa segundo canon. Por eso te vas a encontrar Deuteronomio. ¿Por qué Deuteronomio? Es segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque en Deuteronomio se está leyendo por segunda vez los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Así que es una segunda lectura de la ley porque Moisés se está despidiendo del pueblo. Así que es Deuteronomio, es una segunda lectura de la ley de Dios. Y nos vamos a encontrar entonces con esos libros deuterocanónicos. Tenemos los libros apócrifos, cuyo origen es incierto. Y el contenido, por así decirle, teológico que tienen no se corresponde al resto de creencias de los libros que tenemos en la Biblia. Y vamos a encontrar una tercera clasificación, por mencionar ya esta, que son los pseudoepígrafos. Esos son los que usted va a encontrar como el Evangelio según María. Alguien se le ocurrió por ahí escribir un libro y para que fuera aceptado dentro de la tradición cristiana de la época le ponía el nombre de alguien reconocido en la iglesia. Es decir, que yo tome un libro hoy, lo escriba, diga, escribí un libro de poesía y le ponga el nombre de un autor famoso. Y digan, el libro hay que comprarlo porque lo escribió tal poeta. Entonces, el libro debe ser bueno. Hacían eso. Hay un Apocalipsis, por ejemplo, de Daniel, que fue escrito después, que no tiene nada de Apocalipsis ni nada de profecía, pero para que fuera leído, por lo menos fuera mirado, dijeron que era de Daniel. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según la infancia de Jesús. Es una narración de cómo Jesús vivió su niñez, pero no hay un respaldo para eso. Aunque de forma curiosa, para que si en un futuro alguien de los que nos está viendo tiene la duda o ustedes chicos se encuentran con eso, hay ciertas citas que nosotros vamos a encontrar en escritos sí inspirados que hacen alusión a libros pseudoepígrafos, a libros apócrifos o deuterocanónicos. Está la expresión de y el niño crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres, que algunos aluden a que eso está en el Evangelio según la infancia de Jesús, así que el libro debería ser considerado inspiración bíblica, porque uno de los evangelistas o uno de los apóstoles inspirados lo escribió. Pero yo pudiera decir que
el apóstol estaba citando el primer libro de Samuel cuando hablaba del niño Samuel cuando crecía en el templo, más que apuntar allá. Tenemos en el libro de Hechos una declaración del apóstol Pablo cuando está predicando a los filósofos de Grecia y dice, como bien dicen sus poetas, linaje suyo somos. No es una expresión bíblica, sino de un poeta griego, pero eso no significa que el libro de Hechos o que lo que escribió Lucas en Hechos no sea inspiración. Judas tiene una expresión cuando dice de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, y aquí vienen las nubes. Está refiriéndose al libro apócrifo de Enoc, pero esto no significa que el libro deba ser considerado inspiración bíblica, porque es común que en esa época, en algunos casos, al igual que como nosotros hacemos hoy, tomemos una idea pintoresca de la sociedad que no necesariamente sea cristiana para ilustrar o reforzar una idea cristiana. Me preguntaste qué versión como nuevo creyente yo te recomendaría. Correcto, sí. Si quieres una versión dinámica de la Biblia y un poquito más clara, yo te recomendaría la nueva versión internacional. Tiene un lenguaje un tanto más llano, un tanto más difícil de manejar para la época. Si quieres una versión con una traducción un tanto más cercana a lo que es palabra por palabra, más precisa, aunque un poquito más pesada para la lectura común, yo te recomendaría la Reina Valera 1960, la del 95 o la del 2000. La línea de la Reina Valera. Nuestro mundo teológico, cuando digo nuestro mundo teológico me refiero al mundo adventista, ha hecho un grandioso trabajo con una Biblia que trabajó la Universidad de Andrews en Estados Unidos, que es la Biblia de Andrews que nosotros tenemos, y la última Biblia que produjo nuestra iglesia, nuestra agencia de publicaciones, o en la que influyó mucho nuestra iglesia con ciertas casas editoras, es una Biblia que se llama Biblia Arqueológica. Es una Biblia un poquito más completa, tiene contexto histórico, te va dando evidencia de los hallazgos arqueológicos que están relacionados con textos que tú vas leyendo, te va dando ciertos análisis de palabras, tiene artículos de temas como la homosexualidad, cómo era vista en la Biblia, y creo que es una Biblia muy dinámica. Pero así rápido, sencilla, te diría que usaras la Reina Valera 1960. Para mí es una Biblia que cuando estoy buscando un texto para hacer algún estudio o investigación o encuentro un texto un poquito confuso y no voy a ir rápido al original, entonces lo que hago es consultar esa Biblia. Hay otras más, pero son menos comunes y tienen algunas problemáticas, no vamos a decir doctrinales o de traducción, sino que al ir palabra por palabra, como la Biblia de Jerusalén, sería muy difícil la lectura y la comprensión para el lector de algunos términos si no está relacionado con cierta terminología de la época en la que se escribió la Biblia y que están allí puestas de forma llana. No sé si con eso respondí tu pregunta. Bueno, claro que sí, ya agotamos prácticamente todas las preguntas, Pastor, así que muchas gracias, el elenco de Rompiendo el Silencio, le agradecemos que ya sea parte de este segmento. Así que ya usted está fijo. Al principio yo le dije que está en nómina, así que ya usted sabe. Y nada, lo esperamos nuevamente por aquí y espere la invitación, eso sí. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Yo creo que puedo cerrar mi participación diciendo que no hay duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que esto debe ir más allá de nuestra fe como cristianos. En el libro de Hebreos, o la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, aunque esté en duda el autor, nosotros creemos que fue Pablo. En el capítulo 1, los versículos 1 y 2, dice que en el pasado Dios habló de diversas maneras y en esta época lo ha hecho a través de sus santos hombres de Dios, los profetas. Yo creo que Dios habló a su pueblo y que seguirá hablándole a su iglesia hoy en día. Y creo que la manera que tiene de hacerlo es a través de un proceso que la teología llama iluminación, que es la comprensión que el Espíritu Santo te da de las Sagradas Escrituras, en consonancia con lo que ya la iglesia cree, que también la iglesia ha dictado sus creencias basadas en la Biblia y bajo la guía o la iluminación del Espíritu Santo. Creo que cuando haya desafíos para entender un texto de la Biblia, primero debemos orar, y segundo, entonces debemos estudiar el texto tal vez en su contexto, mirar qué significaba, tratar de buscar quizás un comentario, la iglesia tiene quizás un léxico, no es imposible, y entonces dentro de esos parámetros tratar de esclarecer el texto y nos daremos cuenta que la Biblia representa una unidad sagrada que describe el carácter de Dios
Dios es amor, pero su ley también denota orden. Y por lo tanto la Biblia está ordenada de una manera que nos tiene que decir a nosotros que es revelación del cielo. Amén. Sí, lo único que yo puedo decir ya, porque aquí el pastor ya fue que nos dejó la curiosidad. Y qué bueno, porque nos motivó a estudiar, a investigar sobre la Biblia, el libro tan interesante que nosotros tenemos. Y pues, como estaba diciendo Darling, pastor, le agradecemos que haya estado con nosotros y le esperamos, como él dijo, usted está aquí fijo, eso no, ya usted no hay que decirle, pastor, lo vamos a invitar, no, usted, venga, pastor, que le toca. Que no puedo, no, ya usted tiene que venir, pastor, Claro. ya usted se comprometió. Claro. Con Dios, con nosotros. Así lo enganchamos. ¿Y qué puede concluir, sierva, para ya darle cierre a este video tan especial? Ay, sí. Me encantó la cápsula de datos curiosos que tuvo el pastor. Me llamó mucho la atención lo de la caña que dijo, Me fascinó. lo del nombre del canon. Y los deuteros. Pues, claro. Y me gustó mucho el video de hoy porque con el pastor pues aprendimos la diversidad de cosas que podemos aprender con un solo versículo de la Biblia. Cuando dijo lo de Bereshit, yo no hablo. No, usted no termine. Porque Pero qué interesante, qué rica es la Biblia. Y como él mencionó los versículos y en nuestras vidas hemos visto cómo la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y esperamos que esta información que obtuvimos hoy pueda también ayudarles a ustedes a que se interesen por ese libro tan importante que tenemos, que es la palabra de Dios. amén, amén. Y yo para ya terminar, voy a citar un filósofo que muchos conocen. Esta frase es: lo único que yo sé es que no sé nada. Wow, de verdad, Aquí yo quedamos, siento pues, que yo no sabía, o una sea, saliendo de aquí, gotita, ni una yo no sabía gotita. nada de la Biblia. Pero gracias, pastor, y sigo agradeciendo porque esto va a ser un episodio muy nutritivo para todas las personas que Sí. están estudiando la Biblia o quieren estudiar la Biblia. Porque la idea de nosotros como programa, como grupo que queremos como jóvenes cristianos, es llevar el evangelio a las personas que nosotros no podemos llegar en persona. Esa es la idea de nosotros, de llegar y tocar la fibra de curiosidad sobre la Biblia, para que así puedan cada día nutrirse por medio del Espíritu Santo y su santa palabra. Y como dice Josué, siempre me gusta ese, pendiente siempre. Pendiente siempre. ¿Cómo es que dice? Aprendan Escuchen y rompan el silencio. el podcast. Bueno, hasta luego. Bye, bye.